Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, nunca duerme realmente sola. Porque en la quietud de la noche, junto a ella se acuestan los recuerdos de lo que fue, los miedos de lo que vendrá, y los sueños que nadie escucha. La cama parece inmensa, pero la soledad la llena de un silencio que pesa. El techo se convierte en un espejo donde se proyectan las preguntas que jamás se dicen en voz alta. Y el corazón, en medio de la oscuridad, late distinto, como si buscara compañía en un espacio vacío. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado enfrenta un mundo invisible, un mundo donde los pensamientos se multiplican, donde los suspiros se vuelven confesiones. Y donde las lágrimas se transforman en compañeras ocultas. Es en ese momento cuando la soledad se muestra desnuda, sin máscaras, sin disfraces. Y surge la gran interrogante que todos, en algún momento, hemos sentido. ¿Qué significa realmente dormir sola? ¿Es un dolor que hiere el alma? ¿Es la libertad disfrazada de vacío? ¿O es, quizás, una bendición que muy pocos saben reconocer? Una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, lleva consigo un misterio que nadie más puede entender, el misterio de enfrentar sus noches en silencio. El misterio de descubrir la fortaleza que solo aparece cuando no hay otro cuerpo que sostenga el suyo, cuando no hay otra voz que acompañe su respiración. Por eso hoy te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti esa soledad? ¿Dolor, libertad o bendición? Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, guarda en su silencio una historia que nadie más conoce. Su vida se refleja en la oscuridad de la habitación como en un espejo secreto, donde solo ella puede ver los fragmentos de su pasado y los anhelos de su corazón. Algunas de ellas fueron esposas que compartieron años enteros de amor, de sacrificios y de promesas, pero que ahora enfrentan noches frías, abrazando una almohada que ya no conserva el perfume de aquel compañero que partió. Otras son mujeres separadas, que decidieron poner fin a un vínculo que se convirtió en tormenta, que aprendieron a soltar para no perderse a sí mismas. Y que ahora en la soledad encuentran tanto el vacío como la posibilidad de volver a empezar. Y también están aquellas jóvenes que eligieron esperar, que prefirieron no apresurar el corazón, y que en el silencio de la noche descubren que la paciencia también es una forma de amor propio. Cada noche, millones de mujeres en el mundo se acuestan en una cama donde la ausencia pesa más que las sábanas. No hay murmullo de otra respiración, no hay brazo que se extienda a mitad de la madrugada, no hay voz que susurre una palabra de calma. Lo que hay, en cambio, es un silencio espeso, un silencio que a veces consuela, pero otras veces grita tan fuerte que rompe el alma. Y aunque pocos se atreven a hablarlo, esa soledad tiene dos rostros, dos caminos que se entrelazan en la misma experiencia. Está el rostro del dolor, que hace que las lágrimas se escondan en la oscuridad, que los recuerdos se repitan una y otra vez, y que la cama se sienta como un campo vacío. Pero también está el rostro de la libertad, un rostro más sutil, más difícil de reconocer, que poco a poco va mostrando a la mujer que no necesita de otro para respirar. Que no necesita de un cuerpo cercano para sentirse viva. Porque en esa cama silenciosa, la mujer que duerme sola escucha lo que el ruido del día no deja escuchar. Escucha el eco de su infancia, escucha el murmullo de los pasos que dio en caminos solitarios, escucha las voces de quienes la marcaron para siempre. Pero también escucha algo más profundo, escucha la voz de su propia alma, esa voz que durante el día calla, pero que en la noche se levanta como un canto sagrado que le recuerda quién es y hacia dónde va. No importa si vive en una gran ciudad llena de luces y ruido, o en un pequeño rincón apartado del mundo. Cuando llega la noche y la lámpara se apaga, todas enfrentan la misma realidad. El silencio no distingue edades, no distingue condiciones, no distingue si la soledad fue elegida o impuesta. La soledad se convierte en juez y en testigo, en amiga y en enemiga, en refugio y en prisión. Y es allí, en la inmensidad del silencio nocturno, donde se revela una verdad profunda. Ninguna mujer que duerme sola sin un hombre al lado está realmente sola. Porque en su lecho siempre está presente su historia, sus batallas, sus anhelos, su esperanza, y ese espíritu indomable que se rehúsa a caer. La mujer que duerme sola es al mismo tiempo hija de su pasado y madre de su futuro. En su soledad encuentra lágrimas, sí, pero también encuentra semillas de fortaleza que más tarde florecerán en forma de valentía.
Es un misterio que el mundo pocas veces reconoce, pero que cada noche se repite en silencio en millones de corazones. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, no enfrenta solamente una cama vacía. Enfrenta un campo de batalla invisible que comienza cuando las luces se apagan y la ciudad duerme. Allí, en la penumbra, emergen fantasmas que durante el día logran esconderse detrás de la rutina. Es en ese momento, en la quietud absoluta, cuando los recuerdos se vuelven más nítidos que nunca. La mente empieza a proyectar escenas como si fueran películas grabadas en el alma. La sonrisa de aquel que ya no está, las palabras que nunca se dijeron, las discusiones que se quisieran borrar, los abrazos que se convirtieron en vacío. Cada imagen se repite como un eco interminable, como si la memoria no entendiera que el presente ya cambió. Y junto con los recuerdos, llegan también los miedos. Miedos pequeños y cotidianos, como el temor a un ruido extraño en la casa, o la inquietud de que la puerta no esté bien cerrada. Pero también los miedos más profundos, esos que hieren en silencio, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse sola para siempre, miedo a que el corazón nunca vuelva a confiar. El cuerpo está acostado en la cama, pero la mente corre como un río desbordado que no encuentra descanso. La almohada se convierte en confesora. Allí se derraman lágrimas que nadie más verá. Allí se entierran secretos que nunca serán pronunciados en voz alta. La oscuridad escucha plegarias mudas, gritos ahogados que no atraviesan los labios, promesas rotas que se repiten una y otra vez en la intimidad del pensamiento. Y quizá lo más doloroso no sea la falta de compañía física, sino el peso del silencio. Porque cuando no hay otra voz que responda, la única voz que queda es la interior. Y esa voz puede ser cruel, despiadada, acusadora. Esa voz recuerda cada error cometido, cada oportunidad perdida, cada herida abierta. El silencio se transforma en un tribunal donde la mujer se convierte en juez y acusada al mismo tiempo. A veces, esa soledad se disfraza de insomnio. La mujer que duerme sola sin un hombre al lado puede pasar horas mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj, viendo cómo la madrugada avanza sin clemencia. El tiempo se vuelve lento, espeso, pesado. Cada minuto sin sueño es un recordatorio de la ausencia, un recordatorio de que el descanso no siempre llega cuando el corazón está inquieto. Y cuando al fin logra cerrar los ojos, los sueños se convierten en espejos de lo que más teme o de lo que más desea. Sueña con lo que perdió, con lo que nunca tuvo, con lo que tal vez nunca llegará. Y despierta con la sensación de que incluso en el mundo de los sueños, la soledad no la abandona. Pero hay algo más oscuro aún, algo que rara vez se dice. En esas noches, la mujer puede llegar a sentir que el vacío pesa tanto que incluso la esperanza tambalea. Se pregunta si alguien pensará en ella, si alguien la extraña, si alguien la necesita. Y en medio de ese torbellino, el corazón se vuelve frágil, sensible, vulnerable a la desesperanza. Sin embargo, aunque la soledad parece un monstruo implacable, también revela una verdad que pocos comprenden. En esas noches, la mujer descubre lo profundo de su propio espíritu. Porque nadie se conoce tanto como quien ha pasado horas enfrentando sus pensamientos más duros, sus lágrimas más amargas, sus silencios más largos. La mujer que duerme sola sin un hombre al lado no solo enfrenta la oscuridad de su habitación, enfrenta la oscuridad de su alma. Y esa oscuridad, aunque parece un abismo, guarda un misterio. Es allí donde el corazón puede quebrarse, pero también es allí donde puede renacer. Porque a veces, para volver a brillar, es necesario primero atravesar la más profunda de las noches. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, carga con un peso invisible. Pero pocos se atreven a ver la otra cara de esa verdad. Que en medio de la soledad más dura, también nace la fuerza más grande. Porque la mujer que duerme sola aprende algo que no todos logran. Aprende a sostenerse a sí misma. Aprende que sus lágrimas pueden limpiar su alma, que sus pensamientos pueden guiarla, que sus heridas no la destruyen, sino que la transforman. Descubre que no necesita de otro cuerpo para respirar, ni de otra voz para saber quién es. Esa mujer, en las largas noches de silencio, va descubriendo que el vacío no siempre es enemigo. A veces, el vacío es un lienzo en blanco donde puede pintar su nueva historia. Allí donde antes había dependencia, ahora nace independencia.
Allí donde había miedo, comienza a crecer la valentía. Allí donde todo parecía ausencia, poco a poco florece la presencia más importante, la suya. Dicen que la soledad rompe, pero en verdad la soledad forja. Porque la mujer que duerme sola sin un hombre al lado se convierte en arquitecta de su propio destino. Se despierta cada mañana sabiendo que su fuerza no proviene de alguien externo, sino de su propia fe, de su propio espíritu, de esa voz interior que le dice, aún puedes, aún vales, aún brillas. Las noches que parecían condenas se transforman en entrenamiento silencioso. Cada lágrima caída es un escalón hacia la resiliencia. Cada recuerdo doloroso se vuelve maestro. Cada vacío, lejos de destruirla, se convierte en espacio para lo nuevo. Y así, sin que el mundo lo note, la mujer que duerme sola va ganando una fortaleza que sorprende a todos. Una fortaleza que no grita, que no presume, que no se impone, pero que se revela en cada decisión, en cada paso, en cada mirada que ya no tiembla. A lo largo de la historia, mujeres solas han cambiado el rumbo del mundo. Mujeres que, sin un hombre al lado, levantaron familias, sostuvieron naciones, cuidaron generaciones enteras. Mujeres que convirtieron su soledad en templo, en escuela, en arma poderosa contra la adversidad. Y hoy, cada mujer que duerme sola sin un hombre al lado, guarda dentro de sí esa misma semilla de grandeza. Porque no se trata solo de dormir en una cama vacía. Se trata de despertar en un mundo donde ella misma se reconoce como suficiente. Donde comprende que la soledad no es el fin, sino el comienzo. El comienzo de un amor más profundo, el amor propio. El comienzo de una relación más fuerte, la relación consigo misma. El comienzo de una búsqueda más sagrada, la búsqueda de Dios en la intimidad de su corazón. Dicen que una mujer que duerme sola es débil, pero no es verdad. La mujer que duerme sola descubre una fortaleza que nunca habría conocido si siempre hubiera tenido compañía. La oscuridad la enseñó a ver, el silencio la enseñó a escuchar, la soledad la enseñó a amar sin depender. Por eso, cada vez que escuches de una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, no pienses en vacío, piensa en semilla. Porque en el suelo más seco germinan las raíces más profundas. Porque en la noche más oscura brillan las estrellas más hermosas. Porque en la soledad más dura se levantan las mujeres más fuertes. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, duerme acompañada por algo más grande que cualquier presencia humana. Porque aunque sus noches parezcan vacías, aunque sus manos no encuentren otras manos que las estrechen, siempre hay alguien velando su sueño, siempre hay una compañía invisible que nunca se aparta. Esa compañía es la presencia de Dios, que llena el silencio de la madrugada con un susurro imperceptible, pero real. Es la certeza de que aún en la soledad más profunda, nunca se está verdaderamente sola. Porque aquel que creó el cielo y la tierra también vela el descanso de cada corazón que se acuesta en lágrimas. La mujer que duerme sola sin un hombre al lado tiene un privilegio oculto, el de escuchar la voz divina en medio del silencio. Cuando ya no hay conversaciones que distraigan, cuando la televisión se apaga, cuando las redes se enmudecen, entonces, en esa quietud sagrada, se abre el espacio para escuchar lo eterno. Y allí, en esa intimidad, el alma se conecta con la fuente de toda vida, con el amor que nunca abandona, con la esperanza que nunca se apaga. La soledad puede ser un desierto, sí. Un desierto donde parece que no hay agua, donde el calor de la angustia quema y la noche se hace fría. Pero en los desiertos también se escuchan las voces de los profetas, también se reciben las revelaciones, también se descubren los milagros. El desierto no es un lugar de muerte, es el lugar donde Dios transforma. Así también, la mujer que duerme sola sin un hombre al lado puede sentir que su cama es un espacio vacío, pero en verdad es un altar secreto. Cada lágrima derramada en la almohada es una oración. Cada suspiro es un clamor que sube al cielo. Cada noche aparentemente silenciosa es una conversación íntima con el Creador. La soledad deja de ser abandono cuando se descubre que hay alguien que jamás duerme, alguien que jamás olvida, alguien que jamás se va. Y ese alguien es Dios, que convierte la soledad en compañía, el llanto en consuelo, la oscuridad en luz. Muchas veces, la vida permite esas noches de silencio para enseñar una lección más grande. Que no necesitamos depender de la presencia humana para sentirnos completos.
Que el verdadero descanso no está en los brazos de carne y hueso, sino en los brazos invisibles del amor divino. Que la mayor seguridad no está en la voz de alguien que nos diga te amo, sino en la voz de Dios que susurra cada noche, no temas, porque yo estoy contigo. Por eso, la mujer que duerme sola sin un hombre al lado no debe verse como abandonada, sino como escogida para una experiencia más alta. Escogida para encontrar fortaleza en su interior. Escogida para descubrir la paz en lo eterno. Escogida para aprender que su identidad no depende de quien se acueste a su lado, sino de quien permanece siempre a su lado, Dios mismo. La soledad, entonces, deja de ser cárcel para convertirse en cuna. Cuna donde nacen nuevas fuerzas. Cuna donde crecen nuevas esperanzas. Cuna donde se gesta una vida renovada que, tarde o temprano, dará fruto en abundancia. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado está incompleta, pero eso es mentira. La verdad es que en esa soledad se revela la plenitud más grande, la plenitud de saberse amada por Dios, sostenida por su gracia, fortalecida por su espíritu. Ella no duerme sola, duerme bajo la mirada del cielo. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado, enfrenta noches largas, silencios profundos y pensamientos que parecen no tener fin. Dicen que esa cama vacía pesa más que el cansancio del día, y que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier bullicio. Pero la verdad es que esa mujer, en su soledad, está viviendo una de las experiencias más transformadoras que un alma puede atravesar. Porque en la oscuridad aprendió a ver con otros ojos. Porque en el silencio aprendió a escuchar lo que realmente importa. Porque en la ausencia descubrió que nunca estuvo incompleta, que su valor no depende de quien duerma a su lado, sino de la fuerza que lleva dentro. La mujer que duerme sola sin un hombre al lado es, en realidad, un testimonio viviente de resiliencia. Ella ha probado el dolor, pero también ha descubierto la fuerza. Ha conocido el vacío, pero también ha sentido el abrazo invisible de Dios. Ha llorado en silencio, pero también ha aprendido a reír con autenticidad. Por eso, no se equivoquen. No es débil, no está perdida, no está derrotada. Ella está en construcción. Ella está en camino. Ella está en el proceso de convertirse en la versión más fuerte, más sabia y más luminosa de sí misma. La soledad que parecía una condena es, en realidad, un aula secreta donde se enseñan las lecciones más grandes de la vida. Allí se aprende a amar sin depender. Allí se aprende a esperar sin desesperar. Allí se aprende que no estamos nunca verdaderamente solos, porque el Creador jamás abandona a quienes lo buscan. Dicen que una mujer que duerme sola sin un hombre al lado es un alma incompleta, pero no, ella es un alma en plenitud, un alma que se expande, que se fortalece, que florece aún en el desierto. Y cuando llegue el amanecer, cuando abra los ojos después de una noche de lucha, brillará con una fuerza que nadie podrá arrebatarle. Porque en las noches más oscuras fue donde descubrió la luz más brillante, la luz de su espíritu y la luz de Dios que nunca la dejó. Así que hoy, a ti que escuchas estas palabras, te hago una pregunta que no busca respuesta rápida, sino reflexión profunda. ¿Qué significa para ti dormir sola? ¿Es dolor? ¿Es libertad? ¿O es, quizás, una bendición disfrazada que aún no has aprendido a reconocer?